Muy buenas tardes. Y estoy comprobando por aquí. Vale, espero que se me oiga, que no haya ningún problema. Buenas tardes y bienvenido al canal. Hacía mucho que no transmitía en directo y la verdad se echaba de menos ya. Espero que vayáis bien, que todo esté bien. Por aquí mucho calor, muchísima, muy buena Warrior. Calor, mucho calor. Eh, Aparte de todo esto, bueno, habéis visto el título, se llama Novedades técnicas o curiosidades técnicas, mejor dicho, del que se vieron en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Hablaré un poquito por encima de lo que ha acontecido en el Gran Premio de Miami. En su momento lo retransmití junto a Charlie Barazal y a Manuel Roda. Y estuve comentando algunas cositas sobre técnica. En GPK también estuve comentando algunas cositas que me estuvieron preguntando, dudas que tenían, etcétera. Y bueno, pues un momentillo que me sitúe. Yo creo que ahora estoy un poquito mejor. Y nada, ya digo, volver otra vez un poquito a la actividad cotidiana por aquí. Y particularmente voy a hacer 2 directos este fin de semana. Era lo que básicamente en mi canal me refiero, era lo que os quería comentar. Uno sería este, que voy a realizar esta misma tarde. Y mañana hablaré sobre un aparatito que para mí es muy especial. Por lo que significó, por el antes y después que fue en cuanto a tecnología. Ya no solo en cuanto a su tecnología, puedo decirlo, vamos, de todas maneras, porque habréis visto en la programación de Twitch. Podéis pasaros y ver de qué aparato se trata. Eh, Significó una revolución, ¿no?, en cuanto a su tecnología stealth o tecnología furtiva. Y bueno, luego una serie de sucesos, podríamos decirlo así, que acontecieron durante su vida operativa que hicieron que al final se acortara bastante su longevidad en cuanto a su uso. Por razones económicas también aparte, pero bueno. El tema es que ya digo, mañana a la misma hora, 6:30, si hubiera algún cambio sería porque en vez de a las 6:30 empezaría a las 7, pero en principio creo que puedo empezar a las 6:30 de la tarde. Y por otro lado, bueno, pues voy a empezar ya he empezado este directo, en el que aquí voy a hablar simplemente de lo que para mí fue más interesante o me pareció más, digamos, curioso, ¿no?, de las novedades que llevaron los equipos de Fórmula 1 al Gran Premio de Miami. Así que bueno, pues voy a empezar ya sin más preámbulos y sin más historias. Y nada, bueno, esto que he puesto no tiene nada que ver con las novedades técnicas, como estáis viendo. Esto es una tabla clasificatoria por si no os acordáis de quién ganó la carrera, ya que he tardado una semana en comentar este tipo de cosas. Como veis, Verstappen ganó por delante de Leclerc a 3,7 segundos. Acordaos que hubo un safety car que estuvo vigente hasta el 10-12 vueltas del final de carrera, si no recuerdo mal. Y bueno, eso trastocó un poquito también los planes de algunos pilotos y también ayudó a otros. Al final, por ejemplo, pues ahora cuando os ponga las estrategias de carrera, las estrategias que siguieron cada equipo, veréis perfectamente a lo que me refiero. Al final, bueno, Sainz cosechó un podio después de haber empezado regular el Gran Premio. Acordaos, el viernes de Gran Premio en los libres 2 ya tuvo un accidente pelín tonto y un pelín fuerte, las dos cosas. Pelín tonto por la zona en la que se produjo. También Ocon tuvo ese mismo problema y fuerte, ¿no? Porque el accidente fue bastante fuerte. Así que, bueno, al final que consiguiera un tercer puesto, bueno, fue un buen resultado dentro de lo que cabe para Carlos Sainz. Sí es verdad que nunca estuvo en disposición de estar en ritmo con Verstappen y con Leclerc. Su ritmo era un poco menor al de ellos. Estamos hablando en torno a 2-3 décimas por vuelta de media. Había vueltas en las que sí perdió algo más, pero bueno, aguantó sobre todo los embates de ese empuje de Pérez al final, que él sí cambió gomas con el safety car y llevaba gomas más nuevas. Es verdad que Pérez también tenía problemas de motor y aparentemente tenía problemas en la unidad de potencia.
y por lo tanto, bueno, pues se encontraba un poco en ese aspecto un pelín en inferioridad. Pero bueno, el caso es que al final Sainz aguantó a Pérez, porque Pérez lo intentó a pesar de todo y al final se llevó el gato al agua el español, consiguió ese podio, ya digo. George Russell, que está abonado al quinto puesto. Es impresionante lo de este chico. Y sí, es verdad que la diosa Fortuna vino a verle, o como queráis llamarlo, o vino Dios a verle, o como sea, ¿no? Pero sí es verdad que George Russell, bueno, estaba ahí para aprovechar la oportunidad, se la jugó y le salió bien, ¿no? Es verdad que en cierto momento de carrera, y eso mismo lo comentábamos durante la carrera, que parecía que Hamilton tenía todas las de ganar en ese aspecto. Mercedes no tenía mal ritmo, tenía un ritmo bastante decente, bastante bueno. Sobre todo hubo momentos en los que estaban con el ritmo de cabeza. Momentos puntuales, ojo. Eh, pero pero bueno, al final les falta, ¿no? Todavía necesitarían un par de pasos, ¿no? Adelante para poder intentar empezar a pensar, ¿no? Que pueden competir con Red Bull y con Ferrari. Muy buenas, X Solar, bienvenido. Eh, el tema es ese, que ya digo, Mercedes estuvo compitiendo, de hecho estuvo compitiendo con Bottas, con Valtteri Bottas, que tuvo muy buen ritmo, sinceramente. Lo de Alfa Romeo ya lo estuvimos hablando incluso en pretemporada, que es un coche que tiene bastante potencial. Luego, claro, están los equipos que saben aprovechar más ese potencial o menos. En el caso de, ya digo, en el caso de Alfa Romeo, Valtteri tuvo muy buen ritmo en el Gran Premio de Miami. Para lo que se estila en lo que es, digamos, la zona media, ¿no? La clase media. La clase media está súper apretada. Pero ya digo, Bottas tuvo muy buen ritmo. Estuvo muy parejo con los Mercedes durante toda la carrera. Incluso hubo momentos en los que su ritmo era significativamente, no voy a decir bastante porque bastante suena mucho, ¿no? Pero significativamente o un poquito mejor, ¿no? Que el de Mercedes. Luego tuvo, bueno, ese momento en el que cambiaron de goma, con la goma dura. Tuvo momentos ahí en los que dudó y ese casi toque con el muro, o toque, no recuerdo bien, en el cual, bueno, pues le ganaron la partida al final los Mercedes y bueno. Pero ya digo, muy buen ritmo el de Bottas. Ocon, que empezaba muy atrás, muy atrás, fue remontando posiciones hasta un punto en el que se quedó, digamos, atrapado. En este Gran Premio sucedió lo que era de esperar, también como en otros grandes premios como en Australia. Al final los coches están, efectivamente este año los coches tienen mucha capacidad para pegarse al de delante y mantener esa carga aerodinámica suficiente para poder mantener esa distancia no corta e intentar atacarle en la zona de DRS. Pero hay un problema. Cuando se juntan más de dos coches en esa misma situación, 3, 4, 5 coches, depende, y el coche que va adelante lleva una configuración aerodinámica la cual es de baja carga y sobre todo en el ala trasera y le permite alcanzar velocidad punta alta incluso sin DRS, todos los coches que llevan DRS, todos los Fórmula 1 que llevan DRS, en ese momento que están usando el DRS, realmente no pueden llegar a usar ese potencial porque se van estorbando los unos a los otros. Digamos que al final, como todos llevan el DRS, al final no pueden aprovechar esa situación y se empiezan a formar trenecitos. Al final, y luego otro suceso que también ocurrió en el Gran Premio de Miami es que el circuito, el asfalto, ahora después ya os pondré una gráfica de Pirelli, el asfalto, bueno, pues tenía una evolución muy grande. Los neumáticos desprenden mucha viruta y al final todo lo que no era la trazada ideal empezaba a estar un poco resbaladiza y los pilotos les costaba trabajo adelantar. Realmente, sí, Ocon tuvo suerte. Tuvo bastante, además, porque justo el momento en el que el safety car salió, Ocon paró, cambió neumáticos, puso el blando. Pero es verdad que tuvo un momento también que hay que reconocer que no era capaz con el neumático rojo, con el blando, no era capaz de adelantar, ¿no? Y tuvo unos momentos ahí un poquito difíciles. Y es que en un circuito con una evolución de pista tan grande y con estas gomas Pirelli que son más difíciles de calentar, realmente tuvo problemas Ocon hasta que por fin consiguió que esa goma nueva, blanda, entrara en funcionamiento, ¿no? En temperatura. Así que, bueno, el ritmo de Alpine en general durante la carrera no fue malo,
no voy a decir que fuera malo, fue discreto. Realmente no fue un ritmo muy alto el que pudieron imprimir, quizás también por los condicionantes de la zona en la que salían, eso también hay que reconocerlo. Albon, de nuevo, también otro que se vio beneficiado luego, no lo he dicho, pero a Fernando le sancionaron por dos ocasiones diferentes. Alonso recibió una penalización de 5 segundos por ese toque con, si no recuerdo mal, fue con Gasly. Y luego recibió otra penalización más que le quitó al final los puntos, porque aquí lo veis noveno, que es como terminó en carrera, pero en realidad Fernando tendría que haber terminado ya con la sanción aplicada, pero cuando le aplicaron la otra sanción ya quedó fuera de los puntos. Fin de semana malo para Fernando, en el sentido de que todo lo que intentó pues no salió, pero bueno, ya vendrán otros fines de semana mejores, estoy seguro. El mundial es muy largo, Alpine sigue mejorando el coche y ya veremos. Y el coche tiene potencial, que es lo importante. Y en cuanto, bueno, eso en cuanto a la zona de puntos, ¿no? Como estáis viendo, pues fue un gran premio un poco a verlas venir, ¿no? Y hubo pilotos que se la jugaron muy mucho. Y bueno, unos les salió bien, a otros no les salió tan bien. Voy a empezar, es verdad que empezaba por la tabla de final de carrera, pero voy a empezar por las previsiones que hablaba Pirelli sobre este circuito antes de los entrenamientos libres del viernes. La decisión de Pirelli fue la de llevar los compuestos C12, 13, 4, como estáis viendo ahí en imagen. Veis también las características o la información sobre el circuito que dio Pirelli. Tracción, frenada, estrés lateral. Bueno, pues lo estáis viendo ahí, la evolución de pista, que de 1 sobre, o sea, de 5 puntos le puso el 5. O sea que era una pista que iba a evolucionar muchísimo. Ese asfalto iba a evolucionar una barbaridad, como luego se demostró en la clasificación. Los tiempos mejoraban una barbaridad de un minuto a otro. Al final la clasificación también fue muy importante porque claro, con esa clase media tan apretada es muy importante que estés en el momento adecuado y con la goma en el estado adecuado para hacer tu vuelta. Si consigues esa cuadratura, consigues ganar muchas posiciones. Si no consigues tener la goma en la temperatura adecuada o no consigues estar en el momento adecuado, pues te cuesta mucho más trabajo. Y no tiene por qué ser tu coche malo en carrera, simplemente que no estabas en el momento. Así que bueno, la abrasión del asfalto, como veis, baja y el downforce que se exigía a los coches, pues bajo también. En realidad es una pista de una velocidad media muy alta. Así que en ese aspecto, bueno, pues lo esperable era eso. Lo que no teníamos tan claro era la degradación de los neumáticos Pirelli. De hecho, Pirelli antes de la carrera ofrecía estas tres alternativas, como siempre, de estrategia. Las estrategias que Pirelli más o menos calcula en relación sobre todo a los entrenamientos del viernes y al desgaste de la goma el viernes. Y bueno, nos ofrecía tres alternativas, las tres con 2 paradas. Sin embargo, ahora veréis cómo luego los equipos fueron cambiando. Además, los Virtual Safety Car y el Safety Car de final de carrera cambiaron mucho toda esa perspectiva. De la vuelta 12 a la 18 era la primera estrategia, la más rápida según Pirelli. Y bueno, la más rápida, había dos estrategias que iban a ser muy parecidas, según Pirelli. De la vuelta 12 a la 18 con el neumático medio, salí con el medio, luego hasta de la 30 a la 40 el cambio a goma dura y ya pues hasta el final. Y luego de la 12 a la 19, perdón, y de la 12 a la 19 el neumático medio también, y luego alargar de la 35 a la 43 para el cambio a neumático duro y ya volver a poner el neumático con el neumático duro para luego volver a cambiar a neumático medio. Yo no estoy tan de acuerdo, no estaba ya tan de acuerdo con Pirelli en ese momento, pero luego la carrera ya además refrendó ciertas cosas. La alternativa que la usaron algunos para aprovecharse de ese último safety car, la verdad es que no dio tampoco los resultados, yo creo, esperados por esos equipos que se la jugaron. Pero bueno, esto es otro dato que quería aportar, que fueron los resultados de carrera, ¿no? Los stints más largos con cada neumático, con el C4 16 vueltas, como veis, es Tsunoda, Ricciardo y Ocon. Con el neumático medio, Ricciardo fue el que hizo el stint más largo, ahí lo tenéis, con 30 vueltas. Y con el neumático duro lo hizo precisamente Alonso, 42 vueltas, porque Fernando no cambió con el
safety car que apareció casi, ya digo, que estuvo hasta la vuelta, hasta falta de 12 vueltas aproximadamente para final de carrera. Fernando no cambió y bueno, 42 vueltas. Tenéis los tiempos más rápidos con cada neumático durante la carrera. Simplemente a modo de curiosidad, para que veáis que dependía muy mucho también luego del momento en el que cada equipo pone o cada piloto pone el neumático. Aquí tenéis lo que es la estrategia de carrera. Como veis, Verstappen, Leclerc y Sainz solo hicieron una parada, una solamente. Y de hecho en un rango de vueltas bastante similar. Como veis, Leclerc fue quien tiró la caña en la vuelta 24. Y no precisamente porque es verdad que Leclerc tuvo problemas de graining en el neumático medio, cosa que era de esperar por las temperaturas. La vuelta 7, la vuelta 10 aproximadamente. Luego lo limpió un poquito y siguió estando el ritmo, pero Verstappen ya se le había escapado un poquito. Entonces, bueno, Leclerc fue el primero en tirar la caña, de los de arriba me refiero, en la vuelta 24. En la vuelta, luego ya Verstappen entraría en la 26. Y Sainz y Pérez, bueno, aguantaron un poquito más por el tema de ir un poco más largos que ellos para luego tener chance en las últimas vueltas. La 27 y la 27. Pérez luego, como veis, en la 41, por el safety car ese que os estaba comentando, decidió cambiar de nuevo neumático medio. Tenía parada gratis y no iba a perder posición, entonces le venía muy bien ese cambio neumático medio para intentar tener un poquito más de chance. Neumático medio nuevo, como veis. Russell, sin embargo, salió a estrategia cambiada. De hecho, la salida de Russell en el Gran Premio fue regular nada más, debido a ese neumático duro. En cuanto ya empezó a coger temperatura, Russell empezó a ganar posiciones y empezó a irse hacia adelante. Con el cambio de goma de los pilotos como Hamilton, como Bottas, que entraron Hamilton entró en la 22, Bottas entró un poquito más tarde. Alonso, que entró mucho más temprano. Alonso, en realidad, lo que le ocurrió fue que tuvo que entrar más temprano para intentar jugársela a Gasly. Al final no le salió porque la parada fue nefasta. Pero en la vuelta 15 era muy pronto para parar. Es verdad que Pirelli decía de la 12 a la 19, pero como veis, los pilotos que al final consiguieron estar arriba, todos pararon por delante o por encima de la 20. A Albon, como veis, también paró muy pronto, a la 16, pero ya digo, esta gente, Albon y otra gente, bueno, estaban un poquito a estrategia cambiada casi. Ricciardo, sin embargo, aguantó muchísimo con la goma media, ya veis, hasta la vuelta 30, y luego estuvo con la dura hasta la 41 porque decidió otra vez cambiar de estrategia porque realmente estaba hundido en la clasificación. De los demás, destacar pues Latifi también, que salió a estrategia cambiada, y como veis, Stroll, que salió con goma usada de 2 vueltas, si no recuerdo mal, salió con goma usada, 40 vueltas con el neumático duro usado, y luego ya hasta el final con el neumático medio. Realmente, ya digo, Russell, por ejemplo, también paró en la vuelta 40 y vino Dios a verle porque, repito, fue justo, coincidió con ese safety car y al final pues le vino muy bien. Bueno, como veis, Vettel también iba con el neumático duro porque os recuerdo que salieron los dos de boxes. Hubo una polémica ahí con la temperatura de la gasolina. La temperatura parece ser que era menor de lo que estipula el reglamento y por lo tanto, bueno, pues tuvieron que esperar a que se calentara esa gasolina y por lo tanto no pudieron salir porque ya se les había agotado el tiempo para salir a formar en parrilla. La carrera de Aston Martin, pues un poco para olvidar también, sobre todo la de Vettel, que tuvo un sinfín de problemas durante la carrera. ¿Qué más comentaros? Sobre la estrategia poquito más, ya digo. Los que pusieron el neumático rojo, es verdad que Ricciardo, por ejemplo, sí ganó alguna posición, pero a Ocon le costó horrores ganar sus posiciones. Al final, de hecho, no adelantó a Alonso en pista, simplemente estaba por debajo de esos 5 segundos de penalización que le habían puesto primeramente a Fernando, y de ahí que luego la tabla quede como está. Y volviendo yendo ya al tema de las novedades técnicas, pues voy a empezar por esta de Mercedes. No sé si ahora ya os enseñaré imágenes, que las tengo por aquí abiertas, tengo unas cuantas ventanitas abiertas, ahora ya os iré enseñando imágenes. Aquí, como veis, Mercedes Cleaver Tech Loop Hall. A ver,
era de esperar que algún equipo, en este caso ha sido el equipo Mercedes, se atreviera a hacer esto. ¿Y qué es lo que ha hecho el equipo Mercedes? Bueno, yendo a la imagen concreta de lo que ha hecho el equipo Mercedes, aquí tenéis la diferencia. Como veis, este ala de aquí es el ala original, podríamos decir entre comillas, o el ala que estaban usando hasta ahora en el equipo Mercedes. Como veis, con sus 3 flaps superiores y con el plano principal muy bien definidos, con como obliga ahora la normativa a que los wingtips, es decir, los finales de perfil aerodinámico, se solapen con el endplate, pero que no haya superficies, digamos que no haya superficies solapadas una encima de otra, sino que sean todo una curva continua y una superficie continua, que no haya un corte no significativo o un corte que realmente marque una diferencia entre una pieza y otra, por lo menos por la parte interna. La curvatura tiene que ser exactamente la misma. Aquí hay otra imagen en la que se ve también muy bien. Veis ahí, hombre, los 2 flaps superiores sí tiene que haber una diferencia, básicamente porque los 2 flaps superiores tienes que poder, de hecho tienen una regulación, como veis, ahí tenéis los brackets, que es como se llama, esas piececitas que unen diferentes flaps para darle algo de rigidez. Y tanto en el ala vieja como en el ala que presentaron en Miami, esos 2 flaps superiores sí tienen regulación y posibilidad de cambio de la incidencia de ese flap. Veis esta zona de aquí que os estoy señalando, que es donde se introduce la llave para poder hacer girar esos flaps básicamente y cambiar su incidencia. En torno, para que os hagáis una idea, en un ala de baja carga, normalmente la incidencia suele estar en torno a los 5 grados hasta 8 grados positivos, aproximadamente. Y en un ala de alta carga puede llegar esa incidencia hasta 18 y 19 grados. Por encima de esas incidencias, con un ala con mayor incidencia, lo que se puede conseguir, sí, puede ser que siga aumentando un poquito la carga, pero la resistencia aerodinámica aumenta tanto que ya se empieza a volver muy ineficiente, demasiado ineficiente, y entonces no merece la pena usar esos ángulos de ataque. Normalmente, ya digo, suelen comprender en torno a desde los 5-8 grados. Había ocasiones incluso con grados negativos, porque se buscaba sobre todo velocidad punta, no necesitabas ese apoyo aerodinámico, y entonces, bueno, como el ala era algo obligatorio por normativa, pues lo que hacía era utilizar hasta incidencias negativas. Pero en este caso, ya digo, normalmente se comprende aproximadamente entre los 5 grados, 4 o 5 grados, hasta los 18-19 aproximadamente. Y ya digo, lo que busca Mercedes con esta técnica, no con esta forma de fabricar, como veis aquí esta zona, veis como todos los flaps confluyen aquí en la parte delantera y dejan libre todo este área. Lo que busca básicamente es reducir la diferencia de presión que se genera entre, lo vamos a ver aquí, entre la cara interior del endplate y la cara exterior. Es decir, en este endplate, en el viejo, este que estoy señalando aquí con el puntero del ratón, se genera una alta presión en la zona interna, en la zona donde está IWC, sería una zona aquí de baja presión, y una zona de alta presión por la otra cara. Entonces lo que hago cuando abro todo este hueco de aquí es reducir precisamente esa diferencia de presiones. El aire con mayor presión pasa a la zona donde hay menos presión, se genera además adicionalmente un vórtice que, aunque aquí está dibujado de esta manera, pero me ha gustado mucho esta imagen que ilustra este vídeo del análisis técnico de Autosport, creo que es. Me ha gustado mucho esta imagen porque se ve perfectamente con estas líneas qué es lo que busca realmente Mercedes. Ya digo, reducir esas diferencias de presiones entre la cara interna y la externa de ese endplate, y por lo tanto hacerlo más eficiente. Es decir, que no haya una pérdida de energía tan vasta. Es posible que no generes la carga que generabas antes, pero tienes a cambio una eficiencia mucho mayor y un mejor control del flujo aerodinámico en esa zona. Adicionalmente, repito, se genera un vórtice, que serían esas líneas verdes, aunque aquí no estaría dibujado, pero se generaría un vórtice bastante interesante que te ayudaría a limpiar ese aire sucio que se genera por culpa de la rueda delantera, y aire que no te interesa en absoluto
que circule por el contorno del monoplaza. Teniendo en cuenta además que el diseño de Mercedes es tan particular, tan peculiar, este alerón delantero viene muy bien para las características del Mercedes. Y creo que habrá equipos que realmente quieran estudiarlo. De hecho, seguramente habrá equipos que ya estén trabajando más que fuerte en este tipo de soluciones. Porque al final todos van a confluir en 2-3 caminos como mucho. Ahora mismo los coches son bastante diferentes entre sí, significativamente, pero al final confluirán todos esos caminos. Y repito que me ha parecido muy interesante esta novedad de Mercedes, porque ya digo que es curioso cómo buscan reducir esa ineficiencia, ¿no?, de esa zona. La FIA precisamente lo que buscaba era reducir las cargas de las alas mediante esa ineficiencia, y lo que ha conseguido es que los equipos, bueno, pues busquen, como siempre, ese agujero reglamentario que les permita aumentar las prestaciones del monoplaza. Eso por un lado, en cuanto a Mercedes. En cuanto a McLaren presentó un nuevo suelo que como dice aquí bien Nicolas Carpentiers, si no le seguís en Twitter, la verdad es que merece mucho, es una cuenta que merece mucho la pena. Lo mismo que la cuenta de Bryson Sullivan, os la recomiendo muchísimo, con novedades técnicas, con explicaciones muy buenas. Eso sí, os recomiendo también que tengáis un buen nivel de inglés y de inglés técnico, porque si no es un poquito más complicado. Pero bueno, podéis utilizar el traductor de directo de tweet y es posible más o menos hacerse una idea, si no estás muy ducho en inglés, de qué te están contando, qué te están explicando. En este caso concreto, vuelvo a McLaren. Presentaron un nuevo suelo para que no usarían en el Gran Premio. Ya sabéis que los viernes se pueden presentar novedades. La FIA además hará pública esas novedades técnicas en un intento de una mayor transparencia por parte de la Fórmula 1. Y bueno, Mercedes iba a decir, McLaren no llegó a utilizar este fondo, pero es muy interesante todo lo que se está trabajando alrededor de los fondos, cómo esa curva de aprendizaje de los equipos se está aplicando ya cada vez más en la búsqueda de eficiencia por parte de los propios equipos de Fórmula 1 y en la búsqueda de mayores prestaciones, ¿no? Y en el caso de McLaren concretamente, pues como veis, esos agujeritos, para que lo que buscan esos agujeros es aliviar un poco el efecto del porpoising, de la misma manera que os he explicado antes cómo se alivia presión entre la cara interna y externa de un end plate. Pues aquí se hace una cosa parecida. Se busca que al final, de manera controlada, los flujos agua arriba y agua abajo confluyan en un área concreto para que haya una mayor estabilización de esa estructura de flujo aerodinámico y no repercuta en ese porpoising tan característico que tienen estos coches. Adicionalmente, este labio de aquí, que levanta aquí un poquito en el fondo, al final del lateral del fondo, lo que busca es reducir el efecto del aire con respecto a la rueda trasera. Sabéis que la rueda trasera en el giro genera mucha resistencia aerodinámica, y lo que busca pues es enseñarle, entre comillas, digamos, camino a ese flujo aerodinámico para que no vaya directamente hacia la rueda y sí se meta hacia adentro. Ayuda adicionalmente a la refrigeración de los frenos traseros, y aparte genera digamos un efecto de reducción de drag aerodinámico, de resistencia aerodinámica, que hace al coche un poquito más eficiente. Aquí en la cuenta de Nicolas Carpentier se señala esa tinanta, ya la están usando todos los equipos para poder reduce ese espesor, ¿no?, del fondo del monoplaza, y a cambio, claro, las vibraciones afectan más esos movimientos, las fuerzas aerodinámicas pueden hacer que flecte mucho más ese fondo. Pues bueno, se rigidiza con ese tirante, con esa varilla de acero que sostiene o de titanio, de aluminio, del material que quieran usar los equipos, y que sostiene a ese fondo, y por lo tanto pues consigue rigidizar un poco esa zona y que trabaje mejor y que sea más resistente, que al final no te influya. La suspensión es bastante interesante también en el caso de McLaren. Ya sabéis que al igual que Red Bull, McLaren utiliza una suspensión pull rod delantera y un esquema aquí sí es verdad que creo que McLaren utiliza un esquema pull rod delantera,
pull rod trasera y Red Bull era push rod trasera. Ya sabéis, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir. Un esquema push o un esquema pull lo que cambia es la cinemática de funcionamiento y un poco, no tanto como se suele como iba a decir, como se suele pensar, ¿no? La influencia aerodinámica que tiene un esquema u otro, sí, efectivamente puede cambiar un poco de un esquema a otro, pero no tanto como se suele decir o exponer, ¿no? Por parte de algunos medios en general. El esquema pull y el esquema push, sobre todo el cambio es cinemático, en dinámica. El esquema pull exige que al ser atracción, bueno, pues se pueden reducir los espesores de ese tirante de suspensión, de esa varilla push, de esa varilla pull rod, que es como se llama en inglés. Sin embargo, en el esquema push, que es empujar, como trabaja con presión, hay que aumentar esos espesores de la misma varilla. Entonces, digamos que la influencia aerodinámica es algo menor o se reduce un poco la resistencia aerodinámica. Tampoco es una cosa significativamente alta en cuanto al uso del esquema pull con respecto al push. Pero ya digo que en realidad push o pull trabajan cinemáticamente, son muy parecidos o casi iguales. La eficacia tanto del push como del pull depende más del diseño intrínseco de toda la suspensión, de que todo esté bien diseñado, la suspensión externa, la suspensión interna y esos brazos de suspensión estén bien diseñados y esté bien estudiada los movimientos de la suspensión en ocasiones diferentes, es decir, en curva, en recta, tal, esas caídas, esas geometrías de suspensión, que en sí de usar un pull o un esquema pull o un esquema push. Así que en ese aspecto, ya digo, no os calentéis mucho la cabeza, que ya os digo que no es tan importante que sea pull o push. Lo importante, realmente importante, es que esté bien diseñada y que las caídas sean las correctas para que la rueda trabaje, el neumático trabaje adecuadamente. ¿Qué más? Volviendo a Mercedes, bueno, pues novedades, sí, muy curioso lo de Mercedes porque en Miami presentaron un flap superior diferente, digamos que era de baja. Todas las alas que se presentaron en Miami eran de baja carga, pero en el caso de Mercedes un poquito diferente, ya no tenía esa forma tan peculiar que le dieron aquí en el anterior Gran Premio. Veis ese corte, ¿no? Como si tuviera una cuerda diferente. Y en el caso de Miami, bueno, pues el alerón acaba o ese flap superior acaba en un borde de fuga bastante recto, el cual no tiene por qué generar más carga per se. Quiero decir, que el ala inferior tenga esa forma más de cuchara, o sea, esta zona de aquí, ese ala de anterior, tenga una forma más de cuchara, y este ala de aquí sea algo más recta, per se no tiene por qué generar más carga una que otra. O lo mismo digo para la resistencia aerodinámica, per se no tiene que ser per se no tiene que generar, una más resistencia aerodinámica que la otra. Pero sí es verdad, porque eso depende mucho del ángulo de incidencia, pero sí es verdad que pueden ser diseños más eficientes unos que otros. Al final, bueno, todo está en una mezcla del peso que va a tener ese ala y del coeficiente de sustentación que puede generar, de los coeficientes de drag, una serie de parámetros y superficie que ocupa, porque la superficie es muy importante. En fin, curvas de aprendizaje y mejoras, ¿no?, que se van implementando de gran premio a gran premio. En este caso concreto, repito, ya digo, este ala que utilizaron en Miami era con un borde de ataque y un borde de fuga que se ven mucho más rectos, y no tiene por qué ser a priori, y viendo las imágenes sí pudiera ser que el ala anterior pues sí genere más carga porque parece que tiene más incidencia, pero ya digo, el que un ala se vea en la publicidad puede dar alguna pista, sí, realmente, y puede ser, pues sí, parece que va a generar más carga, pero no es una regla mnemotécnica fija, es decir, podría ocurrir todo lo contrario, así que hay que tener mucho cuidado cuando se analizan este tipo de cosas, sobre todo solo con imágenes, y no se tienen información ni datos ni para poder contrastar ni corroborar.
Muy buenas, Safir, bienvenido. Me pregunta Safir, me pongo aquí a hablar y no leo luego los comentarios. ¿Crees que estos alerones mejoran o generan menos resistencia inducida? Es más, los nuevos alerones que terminan como en más esquina parecería que podrían ir más por esa línea con el famoso vórtice. A ver, aquí sería ya adelantarme a lo que os iba a enseñar de Alpine, pero es muy buena pregunta. Estos alerones sí generan menos resistencia aerodinámica por el simple hecho de que pierden carga aerodinámica. eh, el tema está en que con respecto al año pasado estos vehículos han perdido bastante capacidad de generación de carga aerodinámica con esos alerones. Se ha potenciado muchísimo, sin embargo, la succión generada por el suelo. Entonces, ¿cómo trabajan ahora los ingenieros? Bueno, pues buscan aumentar esa succión mucho y luego poco a poco ir cambiando esas geometrías, como estáis viendo, de esas alas, sobre todo de las alas traseras delanteras, centrándose en esas partes del monoplaza, para conseguir formas que sean más eficientes, pero a la vez también les permitan, mediante el cambio de sección del ala, les permita tener un coeficiente de sustentación mayor, sin aumentar mucho la resistencia aerodinámica, porque es muy importante en una Fórmula 1 tan eficiente como esta, es muy importante que la resistencia aerodinámica no aumente en demasía con respecto a la carga aerodinámica que consigues o que obtienes. Así que a tu pregunta de si estos alerones generan menos resistencia inducida, sí, por la sencilla razón de su forma. Es totalmente diferente a los del año pasado y por lo tanto han perdido capacidad de generar carga aerodinámica, pero es que por ende la resistencia inducida también ha bajado. Claro, ¿eso qué significa? Pues que al final habría que mirar realmente la diferencia entre o sea, lo que se denomina en inglés el L partido por D, que es el lift partido por el drag, o la capacidad de generar carga o la carga que generas partido por la resistencia que generas, que sería realmente la medida de esa eficiencia global del vehículo. Pero eso ya es un poco más complicado, porque habría que tener en cuenta ahí ya el fondo del monoplaza, y esos fondos este año son muchísimo más potentes, la succión que generan. El coeficiente de lift negativo es lógico porque los fondos generan succión y realmente ya digo que el tema es ese. Habría que buscar realmente los diferentes coeficientes de sustentación, de lift, y ir sumando y luego buscar también los coeficientes de resistencia, ir sumando y mirar a ver cómo está realmente esa relación. Pero sí, si solo miramos lo que es el alerón o las alas, efectivamente esas alas están esas alas generan menos resistencia inducida precisamente porque este año tienen menos capacidad de generar carga aerodinámica. Por cierto, gracias por el seguimiento a Chris05, pues repito, muchas gracias por ese seguimiento al canal, espero que te guste y nada, como se suele decir, pues pase usted caballero o señora y disfrute de la sesión y de la función. ¿Qué más os iba a enseñar? Bueno, con respecto a Mercedes trajo bastantes novedades. Es curioso porque decían que no iban a traer nada, al final se han enredado a traer cosas. La principal es ala delantera, de la que os he hablado, para reducir esas diferencias de presión entre la parte interna y la externa de esa endplate y por lo tanto aumentar la eficiencia. La segunda pues es ala trasera, que aunque el cambio no es tan notable, pero sí se nota que la curva de aprendizaje va en ascendente y el equipo sigue buscando esa carga que han perdido con respecto al año pasado y sobre todo ese potencial que han perdido con respecto a sus principales competidores, que a priori suponíamos que iban a ser Ferrari y Red Bull, pero que realmente ahora mismo Mercedes está liderando la zona media. No digo que esté destacado de esa zona media, pero la está liderando y no creo que sean los rivales que Toto Wolff y los demás y Andrew Sowling, etcétera, pues quieran que sean sus rivales pues durante el mundial. Volviendo, repito, al tema de Mercedes, como veis, el Wing Wing este año es muy importante, este elemento aerodinámico. El Wing Wing en Miami cambió. En
En principio se suponía que los equipos, o bueno, la solución que presentó la Fórmula 1, las cuerdas de los Big Wing eran la misma, del inferior y del superior. Sin embargo, bueno, los equipos y la normativa permite usar cuerdas distintas en el Big Wing. Entonces, realmente lo que buscan los equipos reduciendo la cuerda del elemento superior de ese Big Wing con respecto al inferior. Pues una cosa muy sencilla. El Big Wing está situado un poquito por encima, por normativa, si no... Aquí estoy hablando de memoria y perdonadme si me equivoco. Creo recordar que son 10 centímetros aproximadamente las que tiene que haber entre toda la superficie superior del difusor, o de la salida, mejor dicho, de ese difusor, y el elemento inferior del Big Wing. He dicho 10 centímetros y seguramente me estaré equivocando. Ahora mismo no tengo la normativa aquí a mano y no lo puedo decir, pero sería cuestión de buscarlo y saber realmente. Hay una distancia mínima que permite la FIA que no se puede superar. No podemos acercarlo más. Si por los equipos fuera, ese elemento inferior estaría, no digo pegado a la parte superior del difusor, pero sí estaría muy cerquita, muy cerquita. La pretensión, que es lo que intenta hacer Red Bull también, lo tienen lo más cercano posible, es aumentar el potencial de succión del fondo mediante el aumento de la presión en esa zona concreta de salida del difusor. Cuanto mayor presión sea capaz de poner en el aire que está justo a la salida del difusor, mayor capacidad de succión vas a tener en la zona del crack pressure, que es donde el fondo empieza a elevarse. Digamos que hay una zona donde el fondo, antiguamente con los fondos que se usaban en anteriores años, esos fondos planos iban totalmente en recto y luego ya subía, ¿no? Había un cambio abrupto de pendiente, subía y se aumentaba esa sección de paso del aire. Este año, con estos fondos curvos, esos canales van haciendo sus diferentes formas, estrangulan el aire en un primer momento bastante más adelante, y luego hay una segunda estrangulación un poquito menor, no es un Venturi como el primer Venturi, que hace que empiece la zona del difusor. El difusor empieza bastante más adelantado al eje trasero de lo que era el año pasado. El año pasado, por obligación, era en el eje trasero donde tenía que empezar. Y realmente lo que se consigue, ya digo, con ese cambio de sección se va aumentando la presión. Bueno, pues si esa presión de salida es la atmosférica o incluso, hombre, si se consiguiera mayor presión sería mejor, pero si está cerca de la atmosférica o la atmosférica, consigues mayor succión del fondo. Si esa presión de salida sigue siendo menor que la atmosférica, cuanto más lejos esté de esa presión atmosférica y menor sea, menor poder de succión tendrá ese fondo. Entonces, ese aumento de cuerda del wing wing en la parte inferior y esa disminución de cuerda en el elemento superior responde a eso precisamente, a intentar poner mayor presión en esa zona y por lo tanto conseguir una mayor capacidad de succión. Que lo consigan o no, bueno, pues eso luego ya lo irán haciendo, ¿no? Lo irán consiguiendo, no lo irán consiguiendo, pero bueno. Repito que lo que persiguen los equipos es eso, básicamente aumentar la presión en la zona de salida del difusor. Cuanto mayor presión tengas en esa zona, mejor. Eso es siempre. Este año, con la nueva normativa, con el uso del efecto suelo, con la potenciación, mejor dicho, del efecto suelo, y con una serie de aspectos de los monoplazas este año, realmente esa presión a la salida del difusor es quizás, o mejor dicho, la diferencia de presión entre la zona inferior del monoplaza y la salida del difusor es mayor, es bastante mayor este año que lo que era el año pasado. Así que en ese aspecto los equipos, si consiguen todavía aumentar esa presión en esa zona, pues mayor capacidad de succión y mayor carga aerodinámica generada por el monoplaza. Y por lo tanto, bueno, pues ya sabéis, a mayor carga, mayor velocidad de paso por curva. Eso es una regla que es muy bien aplicada. Esto no es una novedad, esto que os enseño ahora no es una novedad técnica en sí. No responde a una novedad técnica. Ya sabéis que Ferrari prácticamente está llevando el mismo monoplaza. Seguramente para el Gran Premio de la semana que viene en Montmeló sí presenten ya novedades técnicas, o se espera que presenten novedades técnicas. Esto es simplemente una foto que me pareció muy curiosa, también compartida por Nicolas Carpentiers. En este aspecto es la zona de la suspensión trasera. Diferentes elementos que se ven aquí, bueno, pues se ve los upper wishbone, que son esos dos elementos que veis allí atrás, los lower wishbone, que son estos de aquí, el tirante de suspensión,
que es esta. Los upper wishbone o lower wishbone son el brazo superior, el brazo inferior, y triángulos, porque forman, o la forma es parecida a un triángulo. Estos son, digamos, elementos en carbono para enfundar, ¿no? Básicamente esos elementos, esos brazos de suspensión. Y lo que veis aquí, esto que os estoy señalando aquí, es la homocinética, lo que se denomina la homocinética, y no es más que el eje de transmisión o el palier y el yugo que se utiliza, la unión, la junta universal, que en este caso es un yugo lo que se utiliza, como en la mayoría de vehículos de competición, y no es una junta Cardan, por ejemplo, es diferente, pero en este caso, bueno, pues se utiliza este tipo de junta que, aunque permite, digamos, menos libertad de movimiento en cuanto a ese giro de un eje con respecto a otro comparado con una junta Cardan, es un tipo de junta que es capaz de transmitir, digamos, mayor potencia, es más eficaz para transmitir potencia, hay menos pérdida de carga, y luego aparte además, digamos que es más resistente, más fuerte. La diferencia con la Cardan, repito, es que no permite tanto movimiento. Pero bueno, un Fórmula 1 realmente tiene una suspensión cuyo movimiento arriba y abajo está muy limitado. Estamos hablando de muy pocos milímetros hacia arriba y hacia abajo de libertad. Así que es muy difícil que una junta de estas vaya a sufrir más de lo que deba, ¿no? Excepto si hay un golpe, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, eso que no os lo había dicho, aquí tenéis el tirante de suspensión, que en realidad además ese tirante de suspensión, que lo estáis viendo aquí justo, tiene esa junta, estos tornillos, ¿no? Este tornillo, estas roscas, mejor dicho, que lo que ayudan es a aumentar o a disminuir la altura libre al suelo del vehículo. En el eje delantero y en el eje trasero se regulan de la misma manera, se regulan con el push rod o con el pull rod, con el tirante de suspensión, con el brazo que trabaja realmente. Y lo que se hace es eso, ya digo, una unión con diferentes roscas, y se va aumentando la distancia o disminuyendo. Y es decir, es como si, digamos que lo que se busca es alargar o encoger ese brazo. Y por lo tanto lo que se consigue es acercar o alejar el coche de ese fondo o de ese suelo, ¿no? De asfalto, suelo, etcétera, llámalo como quieras. Pues ahí es como se regula. Era simplemente una curiosidad que quería enseñaros, pues para que, si no lo sabíais, pues para que veáis dónde realmente se regula la altura libre al suelo de estos monoplazas, de estos Fórmula 1. En un coche de calle la cosa es diferente. Para regular esa altura se haría mediante la longitud. Normalmente, como la mayoría tienen suspensiones o esquemas de suspensión McPherson, normalmente se regula con esa altura de torreta, la inclinación de la torreta, etcétera. Pero en un coche de competición, como no puedes estar cambiando ese tipo de cosas tan rápido, pues se intenta hacer de la manera más rápida. ¿Y cómo se hace? Pues precisamente con el uso de estos elementos roscados. Se giran esas tuercas y se consigue una mayor longitud, una menor longitud de ese tirante, y se aumenta o se disminuye la altura de esa suspensión. Simple y eficaz. Con respecto, antes de llegar al PIN, que no, ahora después ya hablaré de ello, Ferrari, sí es verdad que, digo, no ha llevado lleva prácticamente el mismo coche, pero sí es verdad que hubo una novedad. Este brazo de aquí, este es el brazo superior de la suspensión delantera, el brazo inferior de la suspensión delantera, que lo estáis viendo ahí abajo un poquito en sombrita, aquí se ve un poquito mejor en esta foto, y el tirante de la suspensión, y este brazo de aquí que pone We Race as One, del lema de la Fórmula 1, ese brazo es la bieleta de dirección. Pero claro, la bieleta realmente es un cilindro, digamos un mecanismo que conecta el mecanismo de dirección con una rótula que hay aquí situada en la mangueta de la rueda, y es la que permite el giro de la rueda a un lado o a otro mediante el uso del volante. Bueno, pues esa bieleta, otros equipos prefieren colocarla en el brazo inferior, justo escondida en esa carcasa de fibra de carbono. Todo esto, ya digo, estos brazos son de fibra de carbono. ¿Por qué? Bueno, pues por razones aerodinámicas puras y duras. Si no hubiera la aerodinámica que hay de por medio, esas violetas se verían perfectamente.
En el caso de Ferrari, bueno, pues decide usar un brazo aparte, un brazo, digamos, que sitúa esa bieleta un poquito más abajo. Esto es consecuencia de la altura del vehículo, de la altura que haya elegido Ferrari en concreto para situar ese mecanismo de dirección, y a Ferrari concretamente pues le viene mejor colocarlo ahí. Otros equipos veréis que no lo hacen así. No tiene por qué ser ni mejor ni peor. Esto es lo mismo que cuando hace un rato os he explicado pull rod o push rod. No tiene por qué ser mejor o peor una per se. Simplemente cada equipo elige un diseño aerodinámico distinto, elige situar los elementos internos del monoplaza más alto, más abajo, dependiendo de dónde puedan. Si por los ingenieros fueran, todo iría abajo, pero es imposible. Algo tiene que ir situado más arriba porque no hay espacio. Y bueno, cada equipo, repito, elige dónde colocar esos mecanismos, y por lo tanto, bueno, pues eso varía también la posición de ciertos elementos, en este caso de las vialetas. Y en el caso concreto de Ferrari, repito, han elegido colocar la dirección en una posición determinada, la cual obliga o hace que tengas que diseñar ese brazo adicional delantero. Entonces, como ese brazo va a molestar aerodinámicamente, bueno, pues han cogido y han aumentado la superficie que ocupa, o el volumen, mejor dicho, que ocupa esa carcasa para la bieleta. Y lo que ocurre es que si tú aumentas la superficie de un elemento aerodinámico, tienes mayor control de ese flujo, o a priori deberías de tenerlo, porque con una mayor superficie tienes la posibilidad de desviar ese flujo hacia donde a ti te interesa realmente. Así que en este aspecto, bueno, pues Ferrari tenía esta pequeña, no sé si llamarlo mejora, evolución, vamos a llamarlo. Y nada, bueno, pues, otra curiosidad más que quería mostraros entre lo de la suspensión trasera de Ferrari y esto, pues para que veáis cosas curiosas. Volviendo al tema, como me preguntaba Safir hace un rato, con respecto a los alerones. Bueno, pues Alpine sorprendió en el Gran Premio de Miami usando este tipo de ala trasera. Podríamos llamarlos los templates, ¿no? Que son los templates realmente de las alas traseras este año son esta pieza de aquí donde pone Castrol, llegaría más o menos hasta ahí. Y como ya sabéis, igual que pasa en el ala delantera, el endplate y las alas tienen que formar una misma superficie, tienen que al final no se pueden solapar, digamos que tendrían que juntarse, unirse y ser la misma superficie. El flap superior, por supuesto, tiene que tener un corte porque si no, no se podría usar el DRS, no funcionaría básicamente. Y lo que vemos es, en el caso de Alpine, un plano principal que sigue siendo muy parecido en diseño, por no decir prácticamente el mismo. Lo que pueden cambiar son las incidencias de alas dependiendo de cada gran premio. Un plano superior o flap superior, el cual tampoco ha cambiado en diseño por lo que estoy observando en las imágenes. Prácticamente, repito, de nuevo puede cambiar la incidencia de esas alas porque el equipo decide utilizar una incidencia mayor o menor dependiendo de las necesidades del coche y de velocidad punta o de carga aerodinámica. Y un endplate, en este caso un final de ese plano superior, el cual ahora ha sido alargado de manera que se forma una pequeña caja aquí en esta zona. ¿Y por qué elevo esta zona de aquí hasta arriba y hago ese corte? Bueno, pues lo que buscan básicamente es una reducción del drag aerodinámico, de la resistencia aerodinámica. De nuevo, lo mismo que pasaba con el endplate de la parte delantera, es decir, de ese Mercedes. Para los que os habéis incorporado un poquito después, era esta foto. Aquí veis la diferencia, veis como toda esta zona de aquí queda libre, donde está la flecha roja. Y lo que se busca realmente es que los dos flujos aerodinámicos que viajan a través de la otra cara del endplate y de esta cara donde pone Ineos se encuentren en esa zona concreto. Se va a generar un vórtice y ese vórtice va a ser seguramente bastante potente, y aparte lo que se hace es reducir esa diferencia de presión entre una cara y otra, y por lo tanto se reduce la resistencia aerodinámica que genera esta zona concreta de aquí del perfil, ¿no? de ese endplate. Pues la búsqueda de Alpine viene a ser muy parecida. En este caso es alargar, digamos, esta superficie, porque aquí el aire de repente se ve que la superficie se corta, el aire va a generar aquí un vórtice más o menos no muy grande, pero sí incontrolado. Y de nuevo aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues hacemos esta forma de caja, aumentamos la superficie de control y al aire se le enseña un camino más sencillo de seguir. Va a generar el wingtip vortex, que es ese vórtice que se genera al final de las alas,
va a ser menor, va a ser más pequeño y esa resistencia aerodinámica también va a verse reducida. Cuando en un monoplaza de Fórmula 1 se habla de resistencia aerodinámica, ya os adelanto, uy, perdón, que estoy aquí haciendo el lío. Eh, cuando se habla de resistencia aerodinámica, sobre todo, las actuaciones más interesantes, normalmente en un monoplaza de Fórmula 1, suelen ser en el eje trasero. El eje trasero suele ser el responsable de la velocidad, o parte, ¿no? No es toda la responsabilidad del eje trasero, del ala trasera, pero sí, ese ala trasera sí va a ser bastante responsable de la velocidad punta que va a alcanzar el monoplaza. Porque ya digo que la reducción de carga en el ala trasera o este tipo de actuaciones hacen que se reduzca la resistencia aerodinámica y por lo tanto no necesitas tanta potencia para llegar a una velocidad punta determinada. Y luego, ya digo, esta formita que se les da aquí viene a responder a este efecto, esta imagen de Timoteo Briet, otra cuenta más que os recomiendo seguir en Twitter, con imágenes muy interesantes. Responde a la misma necesidad, es decir, cuando aquí con estos templates, con ese alargamiento del template se genera este efecto mushroom, este efecto champiñón, ¿no? Lo que se consigue es que este aire que está un poquito parado aquí abajo en la zona baja, que tiene mucha presión, ya os dije que el difusor tiene que trabajar con una salida fuera, o el aire que sale por el difusor, cuanto más alta sea esa presión, mejor nos va a venir. Lo que se consigue es que ese aire inmediatamente sea succionado por esta zona por este ala superior, por el aire que sale del ala superior, del ala trasera, de la zona superior, y se genere ese efecto de succión y ese aire sea sacado de ahí y se largue. Entonces, repito, lo que busca el PIN es precisamente eso, reducir la resistencia aerodinámica, tener una mayor superficie de control trasera y aumentar ese efecto champiñón, volver a aumentar ese efecto champiñón y sacar ese aire con tanta presión, sacarlo de ahí y de nuevo reducir la resistencia aerodinámica. Y bueno, para mí creo que han sido las novedades más interesantes que ocurrieron durante el Gran Premio de Miami. Hubo otras novedades, pero realmente redundante con respecto a esto que os he explicado, o la mayoría, y otras novedades que tampoco fueron tan interesantes, pero bueno. Voy a leer a ver el chat, ¿cómo vais? Buenas tardes, Betty, bienvenida. Y nos pregunta Chris si esto influye en el desgaste de neumáticos. Pregunto desde el desconocimiento total. Trato de aprender el tema, lo mismo es una tontería, no tiene nada que ver. Siendo algo que Alpine debe mejorar sí o sí. Sí, toda la actuación que tú hagas aerodinámica efectivamente influye en el desgaste de neumáticos. Tú ten en cuenta que un monoplaza de Fórmula 1 es un todo. Siempre lo digo y lo repito y lo repetiré todas las veces que haga falta hasta que la gente lo entienda. Un monoplaza de Fórmula 1 es un todo, que es aerodinámica, motor y chasis. Si estas tres partes, o estos tres, digamos, estas tres partes de un monoplaza, ¿no? Del diseño de un monoplaza, trabajan en conjunto, bien cohesionadas, el monoplaza funciona en términos generales, tendrá su ventaja y su inconveniente ese diseño, pero funcionará. Si una de las tres partes, una de las tres patas, ¿no? sobre las que se apoya el funcionamiento del monoplaza falla, fallarán las otras dos. Y a veces incluso llega a ocurrir que el equipo no sabe bien qué es lo que está sucediendo porque ninguna de las tres partes funciona bien, porque realmente no son capaces de trabajar bien en conjunto. Y al final puede ser un pequeño fallo en el chasis, un pequeño fallo en el motor o un pequeño fallo en la aerodinámica que está llevando al traste todo. Lo que pasa que, repito, toda actuación que se haga en aerodinámica afecta tanto a la parte chasis como a la parte motor. Siempre va a afectar. Y en este caso concreto, pues al trato del neumático. Si tu coche es más eficiente, podrás alcanzar mayor velocidad punta sin necesidad de quitar ala. O sin necesidad de reducir mucho la incidencia del ala. Es decir, sin tener que sacrificar carga aerodinámica. Si tu coche no es eficiente, no es lo suficientemente eficiente, te verás obligado, como ocurre en algunas ocasiones, ha ocurrido a menudo además en Fórmula 1, con vehículos que eran carentes de eficiencia aerodinámica. Hablar de eficiencia aerodinámica en un Fórmula 1 también es un poco baladí, en el sentido de que, por ejemplo, en el WEC, en el campeonato de resistencia, las eficiencias son muy altas. Estamos hablando de una relación L partido por D por encima de 4. Sin embargo, en un Fórmula 1 esa relación L partido por D difícilmente supera el 2. Entonces,
Ya digo que hablar de eficiencia aerodinámica en un Fórmula 1 es un poco baladí, pero realmente como te estás comparando con otros coches que también van a generar mucha carga, si tu coche, repito, no es lo suficientemente eficiente, en circuitos donde necesites apoyo aerodinámico tendrás que usar mucha carga aerodinámica. No puedes renunciar a ella porque perderás mucho tiempo en las curvas, pero es que luego en las rectas vas a ser vulnerable. Sin embargo, si tu coche es muy eficiente, obtienes todo lo contrario. Lo que obtienes es que tu coche no necesita tanta incidencia de ala, no necesitas, mejor dicho, reducir tanta incidencia de ala para conseguir esa velocidad punta y no ser vulnerable en la recta. Al final, todo esto es. Esta es la parte sencilla, ¿no? Digamos. Luego ya se puede ir, luego ya se va complicando todo un poco. Pero repito que la búsqueda de eficiencia siempre es algo bueno y sobre todo en esta época de restricciones, de el uso de energía eléctrica por parte de los vehículos y sobre todo de la limitación de esos repostajes que ya no hay, de la limitación de combustible, de esa carga máxima de combustible, que si no recuerdo mal eran 110 kilos o 105 kilos. Ya estoy hablando de memoria de nuevo. Y bueno, y ya digo, y voy a quitar ya la imagen porque ya repito que prácticamente no voy a explicar. Ya las novedades estaban ya, prácticamente creo que estaba todo. Y nada, el tema es ese, que todo lo que tú trabajes en aerodinámica es fuerza que estás generando contra el suelo y por lo tanto esos neumáticos van a agarrar más. El desgaste de neumáticos influye la aerodinámica, influye también el chasis, influye esos esquemas de suspensión que usas, cómo trabaja el neumático en curva, cómo trabaja en frenada, cómo trabaja en aceleración, pero la aerodinámica influye muchísimo. Y ya digo, Chris, aparte, comentarte que no es ninguna tontería la pregunta y que para eso estoy, para que todas estas cosas las explico precisamente para que podáis llegar a comprender realmente cómo funciona este tipo de máquina y este tipo de vehículos. Y no dudéis en preguntar las dudas que tengáis a lo largo del directo, que aunque me enrollo mucho, al final voy leyendo más o menos y voy contestando cuando os leo, así que no os preocupéis, que repito, no dudéis en preguntar, que para eso hago estos directos. Y bueno, por mi parte, poco más. Deciros que mañana estaré otra vez por aquí a las 6:30, 6:30, 7, todavía no lo sé seguro, ya lo publicaré, tanto en Twitch como en Twitter. Y nada, deciros que muchas gracias por haber venido por aquí.